Espero que estén todos muy bien. Gracias por visitar una vez más a Trigo y Artesano. Para los que no me conocen, yo soy Rubén y en la receta de hoy les vamos a mostrar cómo hacer una rosca de Pascua. Se acerca Semana Santa, se acerca Pascuas y como somos amantes de lo casero, las hacemos en casa, así que les vamos a contar cómo las hacemos con una sorpresa para el final, así que quédense hasta el final del video y vamos a la receta. Para hacer estas roscas de Pascua, lo primero que vamos a hacer es juntar todos los ingredientes que vamos a necesitar. Una vez que tenemos todos los ingredientes, de las cantidades que necesitamos, vamos a sacar para preparar el fermento una cucharada de azúcar, una cucharada abundante de la harina tamizada que usamos, una cucharada de levadura y aproximadamente una cucharada de leche tibia. Esos son todos los ingredientes, los sacamos de las cantidades que ya preparamos para hacer la masa. Esto es principalmente para que la levadura agarre más fuerza y para asegurarnos de que la levadura funciona, que está buena. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es taparlo con un film y lo vamos a dejar reposar por 15 minutos hasta que vemos que la levadura empezó a hacer burbujas y está lista para empezar a trabajar la masa. Esperamos que la levadura trabaje, vamos a seguir con el preparado de la masa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner en un recipiente la manteca bastante blanda, tipo pomada. Le vamos a agregar el resto del azúcar, que son en total 3/4 taza. Una vez que integramos bien la manteca con el azúcar, le vamos a agregar los huevos. Yo los batí un poco, los vamos a agregar en 2 partes. Agregamos el resto de los huevos, batimos bien. En este momento le vamos a poner la esencia de vainilla y la ralladura de la cáscara de un limón. En otro bol vamos a tener la harina tamizada, hacemos un hueco en el centro, le vamos a poner todo este preparado que hicimos, vamos a agregar la leche y le vamos a agregar la levadura que pusimos al principio para hacer el prefermento. Vamos a empezar a mezclar hasta obtener una masa de todo esto. Tiene que ser una masa suave, tierna. De estas cantidades que estamos utilizando, vamos a sacar por lo menos 2 o 3 roscas de Pascua, dependiendo del tamaño que la queramos hacer. Nos va a quedar una masa bastante pegajosa, así que lo que vamos a hacer es espolvorear con un poquito de harina la mesada. La vamos a volcar y la vamos a trabajar un poquito. Y la vamos a dejar descansar. La vamos a poner en un bol con un poquito de aceite vegetal. La vamos a dar vuelta para que quede totalmente embadurnada y la vamos a dejar leudar por 1 hora aproximadamente para que duplique su volumen. La masa para las roscas leudó. Ahora la vamos a desgasificar. Vamos a poner un poquito de harina en la mesada. Tenemos una
masa tierna, suave. Lo que vamos a hacer con esta masa, como les había prometido en la presentación del video, les prometí una sorpresa para el final del video y esta masa la vamos a reservar para esa sorpresa. Vamos a hacer dos tipos de rosca. Una rosca va a ser la tradicional, la que conocemos de siempre, y la segunda va a ser una rosca trenzada, rellena. Así que la primera va a ser muy simple. Separamos la masa, hicimos un círculo, lo abrimos en el medio, lo vamos a poner en un papel manteca y le vamos a poner algo para separar, para que no se nos cierre. Yo en este caso lo que voy a usar es un cortador de empanadas, así como está. La tapamos con un repasador y la dejamos hasta que duplique su volumen. Rosca trenzada, lo que vamos a hacer es estirar la masa con un palote. Vamos a tratar de que nos quede un rectángulo de más o menos medio centímetro de espesor. Siempre teniendo cuidado de que no se nos pegue la masa enlazada. Y una vez que estiramos la masa, la vamos a dividir en tres. Vamos a cortarlas, no totalmente. En una de las puntas le vamos a dejar una unión a la masa y a estas tres las vamos a rellenar. A una de ellas le vamos a poner crema pastelera, que yo ya hice con anticipación. Si ustedes quieren pueden buscar acá arriba en el canal, hay un short bastante corto donde les enseño cómo hacer la crema pastelera. En la otra le vamos a poner dulce de leche. Y a la tercera le vamos a poner un poco de nuez picada groseramente. Lo vamos a apretar un poquito para que se adhiera a la masa. Y lo que vamos a hacer es cerrar estas tres tiras. Vamos a hacer lo mismo con la crema pastelera y con la de dulce de leche vamos a hacer lo mismo. Una vez que cerramos las tres tiras, vamos a realizar un trenzado. Vamos a pasar la que tenemos en la derecha, la pasamos a la izquierda. La de la izquierda la pasamos al medio y así vamos repitiendo hasta armar un trenzado que no esté demasiado apretado, porque esta masa después va a leudar. Cuando llegamos al final vamos a utilizar un papel manteca o directamente la fuente donde la vamos a poner. Ahí es donde la vamos a unir. Y también le vamos a poner
un separador. Si ustedes no tienen un disco de estos, pueden utilizar una lata de alguna conserva, porque si no, esto cuando leuda se va a cerrar y no va a quedar la rosca. Entonces ahora, así como la tenemos, hacemos como la otra, la tapamos, las dejamos leudar hasta que dupliquen su volumen y después las vamos a cocinar. Las roscas ya leudaron, así que ahora puse el horno a precalentar a 350 grados. Voy a pintar las roscas con un huevo batido. Y las voy a poner al horno por 20 minutos a 350 grados o 175 Celsius para que empiece a cocinarse. Después de ese tiempo las voy a sacar, les voy a agregar la crema pastelera y la voy a volver a poner al horno por 10 minutos más. A esta que es la rellena, le voy a abrir un poco las tiras para que el relleno quede a la vista, que se puedan ver. Entonces, con un cúter, una cuchilla filosa, en el mismo lugar donde los cerré, voy a hacer unos cortes para que en la cocción se pueda ver que dentro hay un relleno. Bueno, las llevo al horno entonces por 20 minutos y después les muestro cómo le pongo la crema pastelera. Ya estuvieron 20 minutos en el horno, las acabo de sacar. Le quité las piezas de metal que tenía en el centro y ahora le estoy poniendo la crema pastelera. Voy a hacer unos pequeños adornos con dulce de leche. Y le voy a poner unas cerecitas. Las llevo al horno a cocinar los 10 minutos que faltan. Bien amigos, este es el resultado final de la receta que hicimos hoy. La rosca tradicional con una miga súper esponjosa, muy liviana, muy aromática. Y la rosca trenzada, la receta de la rosca trenzada, que es la sorpresa que les había prometido para el final del video. Si les gustó y le quieren dar like al video, se lo vamos a agradecer. Eso nos ayuda mucho a que YouTube lo tenga en cuenta y se lo muestre a más personas. Si no se suscribieron y lo quieren hacer, muchísimas gracias por hacerlo. Nos permite crecer como comunidad y como canal. Nos gustan las comidas caseras. Eso es lo que tratamos de mostrarles y animarlos a que lo hagan. Así que espero que les haya gustado esta receta. Hasta el próximo video y que estén bien.